traje otra cosa. Recording in progress. Muy bien. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bueno, le damos la bienvenida al ministro, a su asesora, Consuelo, a los colegas, y el día de hoy hemos sido convocados para continuar el tratamiento de el proyecto de ley de inteligencia económica. Y yo, antes de entrar en materia, que es lo que nos convoca, quería hacerle una propuesta a la comisión que conversé con algunos de ustedes el día de ayer, que es poder solicitarle a nombre de la comisión a régimen interno, que dado que se cumple ahora el 4 de febrero, un año del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, que fue senador y que cumplió un rol destacado en esta Comisión de Hacienda, poder solicitarle al régimen interno que pudiéramos nombrar esta sala como la sala Sebastián Piñera. Esta. Hay muchas salas, la sala Patricio Elwin, en fin, distintas salas que han sido nombradas, pero me gustaría... Exactamente. Entonces, si hubiese acuerdo de la comisión para poder yo enviar, como presidente, enviar la solicitud, porque eso tiene que ver con el régimen interno, no lo decimos nosotros, pero si hubiera acuerdo, ¿les parece? Ok, acordado. Muy bien. Entonces, secretaria. El oficio lo hace usted, yo lo firmo y lo enviamos a régimen. Presidente, en la sesión anterior se inició el análisis de la indicación 24H al artículo 23. O sea, quedamos pendientes, se vieron varias... Esto es el segundo tomo, efectivamente. Esa es la página 350 del segundo tomo. ¿Tenemos que ir a la página 350 entonces? A la página 350. La indicación 24H es una indicación del Ejecutivo que deroga el artículo 56 del artículo 23 del proyecto, que modifica la ley de casinos de juego. La 24H, que procura que las sanciones del Código Penal, fraude al juego, obstrucción, alteración de resultados, sean aplicadas a la actividad de juego al azar que supervisa la Superintendencia de Casinos y Juegos. No sé si querrá el Ejecutivo explicar un poco el motivo de esta indicación. Perdón, pero ellos hicieron una pequeña explicación en su momento sobre la 24H vinculada a la 25H, que a lo mejor pueden recapitular. La escuchamos, Consuelo. Gracias, presidente. Por su intermedio, efectivamente, la vez pasada empezamos a discutir la indicación 24H, que deroga el artículo 56 de la Ley de Casinos, que este artículo respectivamente refiere a los tipos penales que no serían aplicables a la Ley de Casinos. La razón por la cual se elimina es porque los artículos a que hace referencia son modificados y la aplicación o no de estos a los casinos se regula en la misma propuesta del Código Penal. Entonces, con ocasión de esa conversación es que fuimos a discutir la indicación 25H, que sustituye los artículos 275 a 278 del Código Penal. Estas son las disposiciones que refieren actualmente del Código Penal a los delitos asociados al juego de azar y apuestas. Y en la discusión de la sesión pasada lo que se discutió era, se explicó que estas indicaciones lo que hacen es modernizar la regulación del Código Penal en materia de juegos y apuestas, que hoy día la normativa vigente consta de 1800, son disposiciones del Código Penal que nunca se han modificado y que por tanto asocian los tipos a formas o los circunscribe a formas específicas en que se puede desarrollar los delitos que no son adecuadas para la forma en que se realizan los juegos de azar y la apuesta hoy día. Por ejemplo, define lotería, hoy día la lotería no es la única forma en que se realizan apuestas, etcétera, etcétera. Entonces, a propósito también, como para repasar la discusión, a propósito de esa discusión, los senadores Coloma y Lagos consultaron cómo los tipos penales propuestos subsumían los tipos penales existentes y al efecto se les envió también a una minuta
que resume aquello, pero en el fondo un poco esa minuta da cuenta de que los tipos penales existentes se encuentran comprendidos en la propuesta nueva, que se modernizan comprendiendo otras hipótesis para hacerlo más amplio, en el fondo no circunscrita a lotería o a una casa de puestas como espacio físico, sino subsumiendo toda la forma en que pueden desarrollarse las apuestas en la actualidad y en el futuro, que se protege adecuadamente el principio pro reo, y que además se actualizan los tipos penales, por ejemplo, para dar cuenta de la posible comisión por personas jurídicas que no estaba comprendida en la legislación actual, etcétera. Muy bien. ¿En votación? Pero es que yo sigo quedando con la duda respecto, perdón, Sí, adelante, por favor. con la duda respecto a los tipos penales. O sea, ustedes nos garantizan, digamos, de que no nadie que pueda estar condenado o procesado, porque hoy día es verdad que hay otros tipos de juego, pero justamente se están aplicando en algunos juicios respecto de esto. Entonces, que no se diga que como cambió el tipo y que ahora sí esa conducta está penada, lo que se pudo haber hecho antes no era delito. A mí me preocupa mucho ese aspecto, digamos, que no. Usted me dice eso, están incluidos dentro de los tipos, pero no me queda claro que eso no se vaya a argumentar y eventualmente estar traspasando haciendo una innovación que al final va a generar como un borrón y cuenta nueva, como se llama dentro del jerga jurídica. Consuelo. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, nosotros trabajamos esta minuta tanto con Interior, también recibimos comentarios del Ministerio Público, se los enviamos también a sus asesores que eran favorables a la propuesta. La propuesta no genera los problemas descritos por el senador, en tanto no supone un tratamiento más favorable respecto de estos tipos penales que el que existe en la actualidad. El principio pro reo obliga en el fondo o permite que se revisen condenas o procedimientos en curso respecto de cuestiones que fueron tipificadas como delito y dejan de serlo, o cuestiones que en base a la nueva legislación reciben sanciones más bajas. Acá lo que se hace es distinto, va en sentido contrario. En el fondo se explicitan ciertas hipótesis que estaban en el margen de los tipos actuales para que no quepa duda que son delitos, y también se modernizan las penas. En general eso implica alzar las penas en consistencia con también otros delitos que puedan ser similares, como la estafa, otros delitos económicos, etcétera. Senador Sousa. En realidad la preocupación mía, no sé si es la misma, pero porque hoy día está de hecho tabla una ley que regula los juegos de las apuestas, las apuestas, sobre todo entre asuntos deportivos, etcétera, una industria que está en plena marcha, no ha sido regulada todavía, y a mi juicio lo peor es decir, de la noche a la mañana ahora es delito. Entonces yo creo que aquí hay un problema de tiempos en los cuales se van a aprobar. Primero habría que hacer la regulación y después decir que es delito, ¿no? Que es delito no estar regulado. Pero cuando no hay regulación, lo que pasa es que simplemente la ley se aplica la ley penal, y eso creo que traería algunos efectos bastante complicados, bastante fuertes, ¿no? Entonces no sé si esto está de alguna manera considerado. Consuelo. Sí, ahí quizás es especialmente interesante la comunicación que hizo el Ministerio Público, que ellos la podemos compartir a la comisión, sus asesores la tienen, pero la vamos a compartir a la comisión para que la tengan también, en que enfatiza que a su juicio no es que estos tipos, que estas conductas no estén tipificadas, sin embargo que la forma de tipificación hace difícil la persecución penal porque es demasiado desactualizado el texto. Pero de hecho nos pidieron aclarar que a su juicio no es que no sean delitos. Entonces, efectivamente, en estricto rigor no estamos, o sea, por ejemplo, las plataformas que operan actualmente también están comprendidas, su operación está comprendida en los tipos penales actuales, pero se hace muy difícil su persecución penal con la forma en que estos están descritos. Entonces, a nuestro juicio y a juicio también del Ministerio Público, estas conductas ya pueden ser perseguidas penalmente. Sin embargo, y respecto a la aprehensión específica del senador, ahí hacer eco también de lo que comentó la subsecretaria en la sesión pasada. Este proyecto de ley está en primer trámite y tenemos que pasar todavía por la sala del Senado, luego toda la discusión en la Cámara, mientras que el proyecto de ley de apuesta en línea está en segundo trámite y nosotros lo estamos impulsando con suma urgencia desde ya hace un tiempo, sin perjuicio de que esta comisión tiene harta carga, entonces hay que buscar un lugar para ponerlo. Pero ese proyecto está esperando a ser visto por esta comisión, está en segundo trámite
Y nuestra intención es que efectivamente el proyecto de apuesta en línea se transmite con celeridad y se despache ojalá lo antes posible durante el primer semestre del próximo año, y en ese caso efectivamente tendría de este año se me olvida. Entonces efectivamente tendríamos esta legislación antes, digamos, deberíamos tener la legislación de apuesta en línea aprobada antes del proyecto de inteligencia económica, considerando los tiempos o las fases legislativas en que está cada uno. Esa es nuestra intención también. Muy bien. En votación. El presidente somete a votación la indicación 24H del Ejecutivo para derogar el artículo 56 de la Ley de Casinos. Senador Coloma. Presidente, yo me abstengo, yo tengo hartas dudas, pero voy a abstenerme porque como hay discusiones generales, voy a verlo en la sala en particular. Hasta ahora me abstengo y sigo manteniendo muchas dudas de los efectos que puede tener esta legislación. O sea, esta es discusión en particular, en todo caso, aquí en la comisión también. Pero va en primer trámite a la sala, ¿no? Va Sí, a la sala. sí. Y si va por mayoría, se vota esta Por eso. norma aparte de la votación. Exactamente. Senador Insulza. A favor. Senador García. Presidente. A favor. Queda entonces aprobada. Y también con las presiones de que ojalá tengamos certeza jurídica. O sea, aquí... Todos tenemos algunas Pues, apreciaciones. o sea, lo que dijo al final la asesora es muy importante, pero sí, a favor. Queda entonces aprobada la derogación del artículo 56 por 3 votos a favor y 1 abstención. Enseguida, la indicación 25H, que ya se explicó por la representante del Ejecutivo, que está en la página 352 del comparado, que sustituye los artículos 275 a 278 del Código Penal, porque ya con esto pasamos al artículo 24 que se refiere al Código Penal y salimos de la ley de casinos de juego. Bien, se explicó, entonces... ¿Este es el 25? Sí, yo Este 25, trataría, si quieren repetimos la misma votación, porque es bueno, yo encuentro relevante que esto se discuta en la sala, así que creo que la abstención... No, el Yo senador. me voy a obtener Ah, en ok. este, el En este, 25. ok. Entonces va a haber que tomar esta votación. Tomémosla. Senador Coloma, Abstengo. senador Insulza, Tengo. senador García, presidente. Ya, las abstenciones influyen en el resultado, entonces hay que repetir la votación. Adelante. A ver, yo voto a favor porque a mí me parece que esto de las salas de juego que fueron surgiendo a lo largo y ancho de Chile han ocasionado un grave daño a las familias chilenas en general. De personas que van a apostar 1.000 pesos todos los días, algunos dicen incluso que la plata del pan primero se apuesta en esos casinos. En fin. Pero yo recuerdo que en algún minuto la Corte Suprema dijo que eran juegos de azar y que por lo tanto no requerían la autorización de la Superintendencia de Casinos porque no eran casinos. Era un poco... Este es un fallo de la Corte Suprema que ya tiene varios años, no sabría decir exactamente cuándo. Ahora, sin embargo, por lo menos en el caso de Temuco, que yo recuerdo, y varias otras municipalidades han llevado adelante acciones cerrándolas, no otorgándole las patentes comerciales respectivas, obviamente que no estén cerca de los colegios, en fin, yo diría que como que buscan la causa o el fundamento legal para impedirle su funcionamiento. Entonces yo quería un poco que si ustedes nos pueden relatar cuál es el estado hoy día del funcionamiento porque es curioso, algunas siguen funcionando, otras han sido clausuradas, no han seguido funcionando. En fin, ha habido una acción por parte de muchos municipios tendiente a evitar su funcionamiento. Gracias, presidente. Consuelo. Gracias, senador. Por su intermedio, presidente, bueno, varias cosas. Efectivamente, la situación respecto de estas casas de apuestas clandestinas que operan en todos los municipios es disímil en distintos municipios.
Hay municipios que han sido más rígidos, entendemos, porque hoy día, en el fondo, a cualquier establecimiento comercial se le exige una patente municipal y si no tiene una patente o está explotando una actividad distinta con otra patente, puede clausurarla. Entonces, en esos casos, entendemos que ciertos municipios están haciendo efectiva, en el fondo, esa facultad de clausura o revocación de una patente que es destinada a otro fin o respecto de un establecimiento que no cuenta con patente comercial. Pero esas son las herramientas, esencialmente la herramienta que tienen en la actualidad los municipios. Y al respecto, destacar que este proyecto en normas que no fueron indicadas en esta comisión y por tanto fueron aprobadas en general y también fueron discutidas en la Comisión de Seguridad, este proyecto innova también en esa materia, además de la modificación al Código Penal, establece altas normas que permiten una persecución o una prevención y una clausura luego de esas actividades de manera más efectiva. Por ejemplo, en el caso de las patentes municipales, este proyecto de ley modifica la ley de rentas municipales y establece expresamente cuando se opere con una patente distinta o para otro fin, puede clausurarse la actividad y establecerse una multa que, si no me equivoco, es 2 o 4 veces, no tengo acá la propuesta, es 2 o 4 veces el monto, la regla general que aplicaría en caso de multas. Otra innovación que es ese que nos parece que puede tener un efecto bastante significativo en restringir la operación de estos casinos clandestinos es que en la ordenanza de aduana, o más bien se tipifica un delito como de contrabando especial, que es, primero, se exige que toda importación de máquinas de azar sea realizada por entidades que cuenten con la autorización de la Superintendencia de Casinos o de la ley. En particular, referimos a los casinos. En el fondo, los casinos que importen máquinas tienen que demostrar que tienen esa autorización y si no, ninguna otra persona puede importar esas máquinas. Cualquier persona que lo haga, entonces, incurrirá en un delito de contrabando especial, que tiene una pena especial y que, en el fondo, requiere informe de aduanas, pero se rige también, tiene un delito especial en la ordenanza de aduanas. Eso en particular respecto de esa hipótesis, entonces, y también en términos más generales, este proyecto, en muchas de las modificaciones que se hacen a la ley de casinos, incorpora, hace suya las normas que contenía la moción en materia de tragamonedas que salió del Senado y quedó paralizada en la Cámara. Está esperando ahí ser tramitada desde el 2022 aproximadamente. Entonces ahí nosotros trajimos esas normas acá, las actualizamos, incorporamos, por ejemplo, estos temas de importación que no estaban contemplados en ese proyecto de ley. Y con eso este proyecto queda como una legislación contundente que a través de modificación a la ley de rentas municipales a través de la ordenanza de aduana, a través del Código Penal y a través de la ley de casinos, trata de prevenir y sancionar de manera más efectiva el fenómeno del juego ilegal en el país. Muy bien, tenemos que repetir la votación, entiendo, ¿no? Y ahora es que se sumó. Está el senador Lagos ahora. Se sumó el. Ok, entonces voy a tomar la votación. Tomemos la votación de nuevo, porque se sumó. Senador Sursa. Yo la voto a favor, pero me queda la gran duda, realmente, de que se vayan a tramitar a tiempo las leyes, porque nosotros tenemos yo soy muy partidario de regular todo tipo de juegos, no tengo ningún problema eso, que quede claro, pero si no hay regulación en un juego, y posteriormente se les aplica simplemente la ley penal, no es exactamente lo que queremos acá. Y eso, entonces esto que una está en primer trámite y la otra está. La verdad es que me habría sentido más contento con un artículo transitorio, lo digo francamente, que dijera que no se aplica hasta que se dicte la ley, la normativa que regule este tipo de industria. Voy a tomar la votación de nuevo porque está el senador Lagos ahora. Senador Lagos. Sí, voy a votar a favor de la indicación. Senador con una convicción profunda. Senador Coloma. Yo me abstengo, entiendo el argumento, pero me abstengo para la discusión en la sala. Senador Insulza, usted dijo que votaba a favor en esta oportunidad. Senador García. Presidente. A favor. Queda entonces aprobada la indicación 25H por 4 votos a favor y una abstención. La 26. La indicación 26 H, que está en la página 356, debería rechazarse porque es una indicación del senador Saavedra para reemplazar el texto del artículo 277 que se acaba de aprobar en este minuto. Entonces esa... pero para ese efecto hay que rechazarla formalmente por unanimidad. ¿Les parece que la rechacemos por unanimidad? De acuerdo, rechazada. Luego, la indicación 27H, que está en la página 358, es del Ejecutivo y deroga el artículo
incorpora un Estimado, escuchemos a la literal secretaria, por para derogar favor. el artículo 279. ¿Puede repetir, secretaria? La indicación 27H del presidente de la República incorpora un literal D que deroga el artículo 279 del Código Penal. Eso plantea la eliminación del artículo que señala que el dinero apostado de forma ilegal caerá siempre en comiso. Actualiza la norma. Ojalá que el Ejecutivo explique un poco el contenido de esta. Atravesada por un largo periodo perplejo. Consuelo. Gracias, presidente. Esto es una derogación, se ha hecho similar en otros proyectos de ley. Hoy día, a través de la ley antinarco, si no me equivoco, la 21.577, estableció una legislación común y de aplicación general para el comiso respecto de todos los tipos penales del Código Penal. Crimen organizado, perdón. Aquí está el asesor del Ministerio del Interior, me puede ayudar si hay alguna duda adicional. Entonces, a través de la ley 21.577 se estableció la aplicación general del comiso en el artículo 24 bis del que se incorporó al Código Penal, y así las cosas no se hace necesario contar con el artículo 279 que refiere al comiso respecto de juegos de azar, y en el fondo, bueno, está desactualizado eso. Sí, esto lo vimos en la Comisión de Seguridad, así que recuerdo que hay una nueva norma que es más general y que es más completa y que tomó en serio ese tema. En votación. Senador Lagos, A favor. senador Coloma, senador Insulza, A favor. presidente. A favor. Queda entonces aprobada la indicación 27H por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión. Vamos a la 28A. A la 28H ya está aprobada, ¿no? Sí. Nos vamos ahora al artículo 27. Al artículo 27. ¿Qué indicaciones? La indicación es la 29H en la página 369. 360. Página 369, 369. indicación, no, 369, 369 y la indicación es 29H y 30H, que son dos. Lo que pasa, aquí voy a hacer una consulta del Ejecutivo. Lo que pasa es que las indicaciones 29H y 30H en principio son muy similares, ¿no? Porque se refieren a información de la Comisión para el Mercado Financiero respecto de la facultad del numeral 5 del artículo 5, pero se cayó esa facultad. Que la CMF ya no tiene, El secreto bancario de la CMF. entonces se debería rechazar estas dos, ¿no? Consuelo, la escuchamos. Gracias, presidente. Por su intermedio, esta indicación tiene dos objetos. Primero, elimina un artículo que tenía el proyecto de ley, el artículo 27, que modificaba la ley de impuestos del IVA, porque refería a la obligación de individualización de compras en efectivo, materia que fue regulada con carácter más general en el proyecto de cumplimiento tributario. Entonces, no siendo necesaria esta norma, teniendo otra legislación, se elimina. Y aprovechamos este artículo 27 para recoger una propuesta que había una indicación de la senadora Bodanovich en el sentido de una regla de publicidad respecto del ejercicio de la facultad del levantamiento de secreto bancario por parte de la CMF. Ahora, en estricto rigor, efectivamente se rechazó el levantamiento administrativo, pero la norma, el numeral 5 del artículo 5 de la ley de la CMF, vigente, el que quedaría vigente con el rechazo de lo discutido acá, igual refiere al levantamiento del secreto bancario, pero por vía con autorización judicial. Entonces, ahí en ese sentido nos parece que la norma igual podría ser aprobada, sería una regla de publicidad respecto de el ejercicio de el requerimiento judicial de levantamiento del secreto bancario. ¿Cuánto se ejerce? O sea, ¿cuánto se ejerce la facultad? Exacto, dice la cantidad de personas a cuyos datos se excedió, el número total de personas sancionadas en procedimiento administrativo que haya dado lugar a esa facultad. Entonces nos parece que podría aprobarse de todas maneras, no nos parece especialmente complicado. Sí, la cantidad de personas y los procedimientos sancionatorios que se iniciaron. ¿Aprobamos por unanimidad, les parece? Presidente, Secretaria. como le decía, esta indicación es muy similar a la de la senadora Bodanovich. Entonces se podrían aprobar Subsumidas, justamente, sí. con el texto del Ejecutivo, pero... Exactamente. Ya, ok, perfecto.
Un segundito. Enseguida, en la página 376, Esta la podríamos dejar para después, ¿no? Dado que refiere a lo otro. Ok. No, parece que tenemos que... La escucho. la indicación 31H es de la senadora Bodanovich y agrega un artículo nuevo al proyecto que dispone que la unidad de análisis financiero deberá en el mes de marzo de cada año, en la página 376. Es nuevo, así que no es que esté comparándose con nada, sino que como está en esa Esto se puede, o sea, yo encuentro, bueno, escuchemos al Ejecutivo que opina al respecto, pero en el fondo lo que hace es que obliga a la UAF a informar en marzo de cada año a las comisiones, esa es una buena pregunta, de Hacienda del Senado y de la Cámara y a la Comisión de Seguridad la cantidad de veces que ejerció el procedimiento de levantamiento de secreto bancario, además del número de personas sancionadas, entre otros antecedentes. ¿Mm? Consuelo, la escuchamos. Sí, senador. Por su intermedio, esta indicación dice relación con el ejercicio de la atribución de secreto bancario de la UAF. Entonces, similar a lo que se aprobó para la CMF, pero respecto de la UAF. Y bueno, que no se ha votado todavía, entonces nos parece que no es pertinente aún votarlo. Sin embargo, solo para ser presente que nosotros recogimos el espíritu de esta indicación en nuestra indicación en secreto bancario, que en su inciso final señala que en el mes de marzo de cada año la unidad deberá publicar información agregada sobre la cantidad de veces que ejerció la facultad, la cantidad de personas a cuya información accedió, etcétera, etcétera. Veamos lo otro y después... Sí, posterguemos esta votación, ¿les parece? Sí. Podemos... Está subsumida también. O sea, está subsumida, también se puede rechazar. Esperemos votar y en el fondo, en el minuto, si lo que se vote queda rechazada, está automáticamente. Sigamos. Luego está una indicación del senador Kast, que es la indicación 32H, en la página 379, que incorpora un artículo nuevo que modifica el artículo 44 de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería. Sí, yo lo voy a retirar porque el Ejecutivo presentó una distinta, en la misma línea. Entonces voy a tratar de argumentar a favor del Ejecutivo, más que mantener la mía. ¿Ah? La retiro. La del Ejecutivo es la indicación 3H. No, es la 3HC. Sí, perdón. Está en el último boletín de indicaciones que se presentó. Es en la página 384. Pero todavía no llegamos ahí, ¿no? No. Vamos, sigamos en orden. Vamos. Vamos a llegar en su minuto, pero... Sí que no quedan más, ¿dónde? Ah, no quedan más porque la última vez no cambiamos el comparado, porque como son dos tomos gigantescos, ¿cómo? Y usted tiene el boletín aparte, son 5 hojitas. Veamos la indicación del Ejecutivo, ¿no? Sí, es que dicen que no tienen el boletín, entonces mientras tanto yo la voy a leer. Es un... Todos tenían copia, las van a buscar porque no sé dónde quedaron. Ya, entonces en la página 384 supuestamente debe estar la indicación 3HC del Ejecutivo, que incorpora un artículo transitorio que dispone que dentro de los 12 meses siguientes, ahí les están entregando.
En la página 4 de ese documento. Sí. Entonces, la indicación 3HC del presidente de la República agrega un artículo transitorio nuevo del siguiente tenor. Dentro de los 12 meses siguientes a la publicación de esta ley, las personas naturales extranjeras empadronadas biométricamente con ocasión de la resolución exenta número 25.425 de 2023 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, podrán acreditar su identidad para solicitar la apertura y contratación de productos y servicios financieros, así como para el uso de los mismos, ante las entidades fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero en virtud del decreto con fuerza de ley número 3, que fija texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican, del decreto con fuerza de ley número 5, que fija texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, o los prestadores de servicios financieros de la Ley número 21.521, que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios, Ley FinTech, exhibiendo un certificado que dé cuenta de la circunstancia de encontrarse en el supuesto antes descrito. El certificado al que se refiere el inciso primero será emitido por el Servicio Nacional de Migraciones a solicitud de las personas antes individualizadas. Este certificado no representa un documento identificatorio oficial en el territorio nacional ni un permiso de residencia o permanencia de aquellos contemplados en la Ley número 21.325 y solo tendrá por objeto permitir las operaciones, actuaciones o trámites que genera la apertura de los productos y servicios financieros señalados en dicho inciso. Respecto de los productos y servicios financieros otorgados de conformidad a este artículo, el banco, institución financiera o prestador de servicios financieros deberá dar cumplimiento a las obligaciones que la ley establece para con los organismos del Estado en los mismos términos que respecto de los demás productos y servicios financieros que otorgue. En especial, deberá cumplir con los requerimientos de información que realiza el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio Nacional de Migraciones, la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, la Comisión para el Mercado Financiero o cualquier otro organismo del Estado en el ámbito de sus competencias. Bien, yo quisiera argumentar a favor de esta indicación, dado que ha sido una iniciativa que ha impulsado primero con la indicación, después conversando con el Ejecutivo. Y la situación es la siguiente. Estoy convencido de que si tenemos una ley de inteligencia económica que lo que busca es seguir la ruta del dinero, tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para tener visibilidad de ese dinero. Y cualquier mercado negro que tengamos, de personas que en fondo ocupan cuentas distintas, que son de otras personas, lo único que hace no solamente es que paguen menos impuestos y que tengamos a muchas de estas personas viviendo en una situación de total oscuridad o opacidad en materia económica, sino que yo creo que con esto nos permite ir acorralando aquellas bandas y personas que en el fondo se mezclan entre esta gran cantidad de personas que hoy día, porque en el pasado desgraciadamente no se hizo el control migratorio que debió haber tenido el país, ni se cuidaron las fronteras, hoy día se encuentra en nuestro país operando con total oscuridad frente a materia financiera. Entonces creo que esto nos permite que la gran mayoría de ellos, que hoy día operan en esa oscuridad y con cuentas completamente falsas y fantasmas, nos permite ir teniendo visibilidad de la geografía de esos movimientos y transacciones. Cualquier operación sospechosa de este tipo de cuentas bancarias nos va a permitir perseguirlo y aplicar justamente el motivo que tiene esta ley. Así que es un poco el argumento que hay detrás de esta indicación. Señor Coloma. Gracias, presidente. Yo entiendo su intención, pero no la comparto. Yo creo que aquí estamos hablando de algo distinto. En el fondo aquí lo que se está haciendo, yo entiendo el problema de fondo, o sea, pero aquí lo que se está haciendo es, primero, en general, el crimen organizado no usa la bancarización tradicional. Es un dato que podemos discutir. Pero el tema de fondo es que esto es, a mí no me parece razonable que una persona que ha entrado ilegalmente, porque estamos hablando de la ilegalidad, no de alguien que ha entrado legalmente, ni que ha solicitado la visa, ni nada, persona que ha entrado ilegalmente tenga un derecho a abrir, en términos normales, una cuenta corriente y con eso generar una lógica de normalidad y de capacidad de accionar libremente, saltándose las normas migratorias.
yo creo que es un tema muy de fondo, ¿ah? Esto es un tema menor. O sea, aquí lo que estamos diciendo, tratamos de generar una ley de migración adecuada, correcta, donde básicamente lo que se busque es que aquel migrante que quiera entrar a Chile lo haga por los pasos habilitados, con los permisos adecuados, con las visas correspondientes y con los instrumentos, o vamos a simplemente asumir que ya que eso no ocurrió o que puede no seguir ocurriendo, la persona igual va a tener derecho a tener una cierta normalidad, o sea, va a tener una normalidad con un certificado respecto de poder tener una normalización de esta naturaleza. O sea, yo creo que eso va en contra de lo que yo creo debe ser una ley de migraciones. Yo no sé bien cómo se asumirá en otras partes del país, digamos, pero yo creo que esto va en sentido distinto de lo que debería ser una ley de migraciones completa y que premie a aquel que hace los trámites o premie también a los nacionales que cumplen con las normas, porque es una forma de validar, digamos, que el ingreso irregular no tiene, por ejemplo, la sanción de que no pueda tener cuenta corriente. Así que yo por lo menos no estoy de acuerdo con este proyecto, presidente. Muy bien, yo, ¿sí? ¿Senador Lago? Yo entiendo el fondo suyo, de lo que está detrás. ¿Ya? Lo que me falta es información porque puedo ser ignorante, ¿ya? Respecto a... Porque esto lo centra en personas naturales que han sido empadronadas biométricamente. Entonces, tal vez el Ejecutivo, en mi caso, puede que el resto lo sepa, yo sé que hubo un proceso de empadronamiento biométrico tiempo atrás. ¿Se acuerdan? Un par de años, un año atrás, no sé exactamente. Que generó otro enredo hace poco, una situación. Ya. Entonces, sería bueno que, por lo menos para los que no estamos tan tanto, tal vez, senador Insulza, que está en la Comisión de Seguridad, tal vez, porque para algo se hizo ese empadronamiento biométrico. No me acuerdo para qué era el empadronamiento exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los que se van a empadronar biométricamente? ¿Es algo que sigue vigente o es respecto al stock que ya se empadronó? ¿O van a haber más procesos de empadronamiento? No es indiferente este tema, presidente, porque si es que no es solamente para el stock, sino que van a haber otros procesos, ahí sí puede haber un efecto, no sé, una señal confusa, que no sé cómo analizarla bien, porque como no sé quiénes son los que se empadronan biométricamente, para qué lo hacen, que alguien diga, mire, en Chile uno entra ilegal y mientras tenga la posibilidad de trabajar cualquier pega al negro, puedo trabajar con el sistema de servicio financiero. Es como que el movimiento financiero, que permite la bancarización tal vez, que permite una serie de cosas, es una forma de lavarse también. Entonces, tal vez alguien, o sea, me explico, puede haber un incentivo confuso que no es lo que está buscando, pero muchas veces, y eso le puede permitir mandar plata hacia afuera, porque va a estar en el sistema. Entendiendo que el crimen organizado, ahí yo discrepo del senador Colón, y creo que usa los servicios financieros para dar la plata. ¿Ah? Yo le diría que justo con la barbería vayan a ver la cantidad de otros negocios que han surgido en los barrios, y van a estar uno al lado del otro. ¿Ah? Está la barbería, después está la manicure, después está no sé qué más, están los ¿cómo se llama? Las carcasas para celular, y ahí están. ¿Ah? Entonces, pero eso que lo sabemos hace tiempo, siempre la autoridad como llega un poquito más tarde a preocuparse de esos temas, pero cuando uno ve barbería abierta 24/7, te sé que el afán de cortarse el pelo es importante, pero nunca tanto. ¿Ah? Entonces, pero volviendo al tema, yo quiero entender bien lo del padronamiento biométrico. ¿En qué consiste? ¿Por qué se hizo? Y esto se refiere para el stock ya. Identificar gente que no tiene identidad. Ya. Está simple como eso. Que no tienen un papel. Eso que no trajo ni un papel. La mayor parte Entonces, Son los que el fiscal Valencia decía los inmigrantes fantasmas. ya, entonces, Entonces, pero entonces le hacen lo empadronan biométricamente y le van a dar una identidad. O lo van a cotejar con algo. Pero yo no sé nada de esto. Mi ignorancia es completa, ¿entiendes? No, lo admito. Entonces no sé si que dicen, mire, le sacamos la foto, usted es fulano de tal porque tenemos una base de datos que viene del país de origen que lo colaboramos, o usted dice que se llama Juan Julio y ahora usted adelante es Juan Julio porque ya lo empadronamos como Juan Julio. Entonces ya, no sé, pues yo no sé nada de esto. Entonces no sé para qué se hace esto bien. Eso lo quiero. senador Insulza. Y después le damos la palabra a efectivamente, alguno de los que dos. no tiene documentos y hay gente cuyos por documentos originales se vencieron hace bastante tiempo. Porque, o sea, la verdad que cuando uno habla, no olvidemos que entró mucha gente legalmente a este país, legalmente, diciendo que venía porque eran 3 meses, una visa, turismo, el turismo y ya no se fue nunca más.
esa gente no tiene documentos reales. Entonces, naturalmente, el empadronamiento también vale para ellos, si bien es cierto que se empleó fundamentalmente en la frontera, donde la gente está sin documentos, ¿no? Ahora, yo creo que es muy razonable. Esto es equivalente cuando se dice que las normas que dictamos porque queremos que todo el mundo esté bancarizado. Yo no sé qué significa eso, pero sí que todo el mundo use sistemas bancarios, ¿no? Que la gente pueda usar los sistemas económicos de otra manera, se las va a arreglar igual, y eso sí que va a ser el negro. Eso sí que va a ser el negro, bueno, sin ninguna posibilidad de controlarlo ni supervisarlo. Nosotros tenemos, a lo mejor estoy influido por el problema que existe en mi región de que la mayor parte de los bancos no le dan en cuenta a los ciudadanos bolivianos o peruanos que viven en Arica y no tienen ninguna posibilidad de hacer negocio ahí, pero estamos hablando de empresarios, ¿eh? Tratan de tener cartas de crédito y cosas por el estilo y no tienen posibilidad de hacerlo. Y a mí me parece que es muy negativo desde el punto de vista económico eso, porque decirle, mire, si haga el negocio, pero hágalo por fuera, pues los negocios los van a hacer igual. Consuelo, o ministro. Gracias. Por su intermedio, presidente, responder algunas de las consultas del senador Lagos y del senador Coloma también. Efectivamente, como señala el senador Insulza, el empadronamiento no tenía otro objetivo además de el registrar e identificar personas que hubieran entrado por paso no regular. Los requisitos para este empadronamiento era ser mayor de 18 años, haber ingresado de manera irregular, realizar un proceso de autodenuncia, haber realizado en el informe de control policial en que las personas declaran haber ingresado por paso no autorizado y encontrarse actualmente en Chile. Este fue un procedimiento que ya está cerrado, que se extendió desde el 27 de junio hasta el 31 de diciembre del 2023. Y respecto a la pregunta de cómo aseguramos que esta norma se circunscriba a este proceso, que no se genera un incentivo para que otras personas lo hagan con la expectativa, efectivamente acá hicimos dos cosas para tratar de circunscribir aquello. En primer lugar, y algo que no nos gusta mucho como ejecutivo, pero lo hicimos, es que acá en la ley referimos expresamente a las personas empadronadas con ocasión de la resolución exenta número 25.425 de 2023. Entonces acotamos a un instrumento infralegal específico que ya está terminado. En el fondo tampoco se podría... Por una sola vez. Una sola vez. Ese es un primer elemento. Y lo segundo es que, y por eso lo incorporamos como norma transitoria, como estamos hablando de un universo ya definido, que son 182.119 personas que se empadronaron, establecimos un periodo, una norma transitoria que pueden hacer este procedimiento en los siguientes 12 meses y después precluye esta posibilidad. Entonces no está en un mecanismo que estaría abierto indefinidamente hacia el futuro para nuevos procesos eventuales de empadronamiento u otros de regularización. Entonces así se acota a un stock, digamos, definido de personas que ya están individualizadas. Y respecto a la pregunta de verificación de identidad, efectivamente, muchas de las personas que ingresan al país, efectivamente ya no tienen documento. El único documento oficial en el país sería el documento oficial expedido en el país de origen, que se pueda verificar en el consulado. Sabemos que la situación consular con algunos países es más compleja. Entonces, respecto de estas personas, lo que tratamos, y por eso lo circunscribimos a estas personas, para efectos de Chile ya se hizo un registro de identidad, las personas fueron empadronadas con sus huellas digitales y con su foto, de manera de cotejar con otra información que pudiera recibirse también del consulado del país de origen o de otras fuentes en el futuro. Entonces, a través de eso aseguramos que hay cierta... O sea, las personas ya tienen un elemento que permite hacer trazabilidad de su identidad respecto de todo lo que puedan realizar en el país. Y finalmente se incorpora expresamente el deber de las instituciones financieras que accedan a abrir estos productos en el fondo de cumplir con los requerimientos de información que pueda realizar otro organismo. Se especifica el Servicio Nacional de Migraciones, el Registro Civil y además los organismos con competencia en materia económica financiera, para asegurar que también la información o las transacciones o la información relevante respecto de su comportamiento en el mercado financiero, que sea exigible de acuerdo a ciertas normas por otro organismo, se entregue de manera eficaz. Eso. Y solo una acotación respecto de los comentarios y preguntas del senador Coloma, aclarar que con esta propuesta no se entrega ningún certificado ad hoc a la persona interesada. La propuesta lo que hace es decir, las personas empadronadas pueden pedir un certificado de empadronamiento, simplemente. Que eso hoy día las personas recibían un correo electrónico que daba cuenta del empadronamiento, nos dimos cuenta que no hay un certificado oficial. Entonces, para efectos de esta propuesta, lo conversamos con Migraciones, ellos van a emitir un certificado porque ellos tienen la información de qué personas se certificaron. Entonces, ahí está la verificación oficial para que las personas no vayan simplemente con un correo
a decir yo me empadroné, puedo acceder a este estatuto. Y Gracias, luego los Consuelo. bancos pueden abrir la cuenta y ahí se empieza a regir por las reglas generales de entrega de información. Gracias, Consuelo. Yo quisiera hacer un comentario en la misma línea. Que yo primero, como economista, siempre cualquier mercado negro me opongo. O sea, yo prefiero tener visibilidad de todo. Es un principio en general de la economía de que nunca es bueno generar mercados negros, ¿ah? Porque se presta para todo. Incluso se presta para que esas personas que están obligadas a estar en un mercado negro sean funcionales al crimen organizado. Mientras más débiles y más frágiles estén en cualquier lugar, son más vulnerables a ser utilizados por bandas de cualquier tipo. Entonces, y la historia esta del registro biométrico, lo que busca, y yo creo que es un tema que es muy profundo y muy complejo, porque la verdad es que Chile no protegió sus fronteras. Ese es el gran pecado que hemos tenido históricamente en el país hace mucho tiempo, cuando la inmigración era un problema. El gran causante de la inmigración es un dictador que todos sabemos quién es, el 85-90% de la migración que tenemos en Chile y el problema que tenemos es producto de un dictador que es el dictador Mauro. Esa es la verdad. Y afortunadamente en Chile no tenemos dos posturas en esta materia. Desde el presidente Boric hasta la derecha dan cuenta de que tenemos un dictador que ha generado esta migración forzosa que es peor que la de Siria. Tuvimos al expresidente Piñera, que efectivamente fue un gran activista a favor de la democracia. Tenemos hoy día al presidente Boric, que también ha jugado un rol, fue el primero que denunció el fraude. Entonces, aquí la verdad que tenemos, serán 700.000, 600.000, 500.000, no sabemos bien la cifra exacta, porque muchos de ellos son, como decía el fiscal Valencia, inmigrantes fantasmas. Pero lo que buscaba hacer el empadronamiento es justamente distinguir entre aquellos que son probablemente más proclives a mantenerse en la oscuridad y aquellos que migraron forzosamente y tienen la intención de efectivamente no estar más cercanos al crimen organizado. ¿Cierto? Entonces, yo creo que no hacernos cargo, y esto más allá de este proyecto en particular, que esta indicación en particular busca dar un acceso a cuentas bancarias para que tengamos visibilidad, para poder hacer que esta norma que busca perseguir el crimen organizado tenga aún más herramientas, pero lo cierto, y aquí el debate de fondo, y por eso está tan sensible, es que ningún gobierno quiere probablemente hacerse cargo, porque obviamente la sensibilidad ciudadana es muy fuerte, del problema enorme que tenemos 700.000 personas, o 600.000 o 500.000 personas que están hoy día en Chile, y que la capacidad de expulsarlo es cercana a cero. ¿Debiera ser mucho más? Sí, por supuesto. ¿Cuántas son las cifras de expulsiones que tenemos hoy día, si me lo puede corroborar el Ejecutivo? ¿Cuándo fue el año que más expulsamos? ¿Con Sebastián Piñera fue que expulsamos más o ahora? ¿El año pasado? ¿Cuántos fueron? ¿2.000, 3.000? ¿3.000? 3.000 de un universo de 700.000. Entonces, aquí de nuevo, o enfrentamos, no, encima, lo hemos conversado en la Comisión de Seguridad, que me tocó ser presidente el año pasado, el problema que nos decían es que Venezuela no nos recibe. Eso es el problema de ustedes. Entonces, lo que les quiero decir es que aquí lo que yo creo que hay que hacer es focalizar todos los esfuerzos y expulsar esos 3.000, 5.000, ojalá 10.000 o 20.000 o 30.000 a los delincuentes. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con los otros 600.000 que no son delincuentes? ¿Los vamos a mantener en el mercado negro? O sea, yo creo que la solución de fondo es cerrar la frontera en serio, construir todo tipo de zanjas, construir todo tipo de monitoreo, pero hacernos cargo del problema que tenemos acá. Si no, lo que vamos a estar sembrando va a ser un mercado informal, una ilegalidad tremenda. Entonces, insisto, esta indicación es más acotada, pero esto es un tema más de fondo, donde yo, oye, creo que es muy legítimo que tengamos distintas visiones, ¿eh? Pero yo por lo menos en esta materia creo que desgraciadamente hay incentivos perversos a no hacerse cargo de este problema, a chutear la pelota porque es políticamente tan sensible que muchos prefieren no entrarle de lleno. Y esa es la verdad. Entonces de hecho ayer votamos ayer votamos efectivamente el proyecto en general migratorio, que me alegra mucho que se aprobó y con bastante transversalidad. Hay elementos del proyecto que a algunos les gustaban más, que sean en particular o no, pero es un proyecto que en general avanza en la dirección correcta y que creo que hay que hacerse cargo. Y lo otro que es importante, el tema de seguridad. O sea, en el fondo, los homicidios, y hay el día de mañana, jueves, el encuentro anual de la Fundación Paz Ciudadana, que ojalá que muchos puedan asistir, donde se da cuenta de cómo se ha movido la tasa de homicidio, y lo que ha ocurrido es que los homicidios efectivamente han aumentado muy fuerte y son muy distintos en distintas partes del país. En el norte, región aquí representa muy bien el senador Insulza, los homicidios son más del doble que, por ejemplo, en el sur. La región de Ñuble es la que tiene menor tasa de homicidio, 3, tanto, de 100.000, y entiendo que en la región de Tarapacá, Parinacota, tienen del orden de más de 10 por 100.000. Entonces, y lo que se está constatando es que más encima los homicidios son
De Arica, porque en realidad Parinacota acá de Arica, son de bandas criminales entre ellas mismas también. O sea, en el fondo hay mucho homicidio de extranjeros hacia extranjeros, de inmigrantes hacia inmigrantes. Todos los tiroteos que se produjeron el fin de semana, que terminaban con gentería, eran adolescentes extranjeros. Entonces, concluyo con esto simplemente. Es decir, yo encuentro que esto efectivamente es legítimo que tengamos posiciones distintas, pero quiero insistir en que yo, como economista, cualquier elemento que permita tener más visibilidad, para mí, en general, es mejor. Senador Coloma. Yo pienso distinto, y por eso quiero explicarlo, digamos, Yo asumo su preocupación por el mercado negro. A mí me preocupa igual o más que el mercado negro la migración irregular. Creo que la migración irregular le hace muchos daños a los países. En todas partes del mundo, cuando se empieza a instalar y a dar una suerte de legitimidad, después es muy difícil combatir los temas de fondo que se plantean, como plantea el senador, que al final de que todos los actos de violencia que usted nos acaba de explicar son precisamente de migrantes irregulares. ¿Para qué servía la resolución exenta del empadronamiento biométrico? Que fue muy discutido en su momento, digamos, porque al final se decía que era simplemente para tener un catastro de personas que han ingresado al país por pasos no habilitados o eludiendo el control migratorio y que se encuentren en el territorio nacional de manera irregular. Eso es. A esas personas se empadronaron biométricamente. Y fue más bien una medida planteada. ¿Los que se quedaron después de la... No, eso estoy leyendo lo que era. Entiendo, yo en su momento me tocó verlo con la Fiscalía, que tenían, además, para ser bien franco, el origen, que me explicaron a mí, puede que haya ido evolucionando, así que va a ser, era que muchas veces habían delitos con ¿cómo se llama?, con causante desconocido. Imputado desconocido. Entonces ahí había un problema. Entonces tenemos que generar algo para poder, digamos, identificar. Ese era el origen. Imputado no desconocido, el imputado existía como persona, pero no sabemos es que se llama desconocido, sí, corríjame, se llama desconocido judicialmente, porque saben que hubo un delito, saben cuál es la víctima, tienen la huella del victimario, pero no tienen la identidad. Entonces de ahí nace este sentido. Entonces, una cosa es un empadronamiento biométrico para efectos de hacer justicia. Otra muy distinta es darle a ese empadronamiento biométrico una categoría distinta, en donde ya no consigna eso, sino que supone que es un elemento para tener una regularidad financiera. Entonces eso, desde mi perspectiva, pugna contra lo que debería ser un país que tenga una política migratoria y que no, presidente, y no tengo ninguna seguridad que esto pues no se pueda repetir en el tiempo. El efecto de llamada es muy complejo en el mundo, no aquí, en todas partes, esto es transversal. Entonces cuando dicen, mira, aquí los que entraron irregularmente a un país, al final, no les dieron, sí, pero tienen una cierta normalidad financiera, yo creo que es una señal exactamente contraria a lo que debe haber, si es que uno quiere buscar una migración regular, que es la que siempre uno debería aspirar. Por eso, presidente, yo entiendo su argumentación, pero no la comparto. Creo que las señales que se van a dar no son buenas. Por eso voy a votar en contra. Sí, gracias, presidente. A partir de la intervención del senador Coloma por su intermedio, creo que sería bueno que el representante del Ministerio del Interior justamente nos contara cómo se ha ido aplicando el tema del empadronamiento, porque por lo menos a mí me parece intuitivamente que si su único objetivo hubiera sido aplicar sanciones, no se habrían registrado 180 y tantas mil personas. Entonces, yo creo que para entender bien cómo operó, cómo se ha ido aplicando, creo que lo mejor es que lo explique el Ministerio del Interior. ¿Puedo hacer alcance? Senador, que sería importante eso, me parece bien, pero que cómo, no solamente cuál era el motivo del origen, sino que cómo ha evolucionado y se han cambiado los criterios respecto para qué era el empadronamiento. Porque tal vez al principio era por lo que leyó el senador Coloma, que no digo que tú no leíste lo que leíste, pero no sé, ya lo voy a ver por bueno, no me consta, pero lo voy a ver por bueno, pero parecía... Claro, pero entonces parece que... Pero si fuera eso, si fuera solamente lo que se leyó el senador Coloma,
sería como constitutivo, como dice el ministro, porque decía, ¿para qué me voy a registrar biométricamente si es que me tengo que echar al agua? Porque me van a meter preso, porque es para identificar delitos. Oye, yo quiero hacer Bueno, por eso que me tiene que- pido la palabra al senador García, pero antes de hacer usted, quería hacer dos comentarios simplemente. Primero, a ver, efectivamente, hoy día hay muchos servicios sociales que se entregan a los inmigrantes irregulares, independiente que hayan entrado regulares. O sea, tenemos servicios de emergencia de salud, tenemos la educación de, la educación de los niños. Entonces, si hablamos de efecto manada, tener acceso a una cuenta corriente en el banco, encuentro bueno, llamada, manada, efectivamente. Las dos, porque pueden venir muchos. Son muchos los llamados y pocos los elegidos. Creo que en el fondo la cuenta corriente no es un elemento. No es que hoy día estas personas no tengan cuenta corriente, si ocupan otras. Si de nuevo ahí vuelve la lógica del economista, no es que no ocupen, se ocupan otras. Si no tenemos visibilidad de quiénes son, se mezclan, es completamente mercado negro. Entonces, ya hay muchos servicios, a no ser que alguien quiera que no tengan acceso a la emergencia de salud, que no tengan acceso a la educación, eso es legítimo. Pero yo encuentro que el problema de política pública tuvimos que tenemos unas fronteras completamente porosas. Y hay que expulsar a las personas que se portan mal. Bueno, pero pero muy distinto, pero senador, que tú expulses a 5.000, a 10.000, a 20.000, 30.000 y que no te hagas cargo de los otros 600.000. O sea, ese es mi punto. Si yo creo que es completamente compatible ser muy duro con aquellos. Si Estados Unidos tiene este problema hace mucho rato y tiene una política de parol. ¿Qué es lo que es la política de parol? Les ponen tarjeta amarilla por 5 años. Los dejan funcionar el sistema porque tienen claro que tienen un problema, pero después de los 5 años, si cualquier que se pase una luz roja, ese compadre para afuera. Entonces, este es un problema que tenemos y que no estábamos acostumbrados a tener. Yo sé que es re fácil tratar de obviarlo porque es políticamente muy sensible, pero yo creo que en materia de perseguir y seguir la ruta del dinero, y ahí discrepo con usted, señor Coloma, de que el crimen organizado no ocupe las cuentas bancarias, pero por algo estamos haciendo un proyecto de ley donde el secreto bancario es relevante, es para poder entrar a ese lugar que es opaco y que puede ser o no con autorización judicial, porque es el debate que tenemos, pero en el fondo asumimos que hay que observar cosas que pasan en esas cuentas bancarias porque eventualmente pueden dar información relevante. Entonces, yo, y no quiero profundizar, es muy legítimo que pensemos distinto, señor Coloma, en esta materia, no quiero dramatizar el tema, pero sí creo que esto es una indicación que busca esa intención, para que no busca hacer un efecto llamada, simplemente busca que no hagamos cargo de un problema real que creo que tenemos, de no visibilidad, de persecución de la ruta del dinero. Señor García. Muchas gracias, presidente. Una pregunta bien específica al Ejecutivo. Estas personas empadronadas a través de la resolución exenta 425 del 2023 y que Consuelo señaló que eran aproximadamente 182.000 personas, son las mismas personas a las cuales particularmente la ministra del Interior hace un par de semanas atrás señaló que una idea del Ejecutivo era poder regularizarlas. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que eso, y esta es mi opinión personal, eso le agrega una dosis de mayor problema a esta indicación. El senador Felipe Cas, presidente, ha dado argumentos bien sólidos respecto de lo que significa que las personas no puedan estar plenamente en el sistema bancario, en fin, y que es mejor que estén a que no. Yo eso le encuentro mucha razón y tiendo a compartirlo. Pero también yo me temo que esto sea usado como un instrumento, como una herramienta para decir, oiga, mire, estamos regularizando, de a poco, sin que se note, pero estamos regularizando, porque convengamos que tener una cuenta bancaria es claramente un sinónimo de regularización. O sea, entonces yo no sé si pudiéramos tomar algunas otras medidas, de tal manera de que no todos los empadronados puedan abrir estas cuentas. Estoy pensando, no sé, quizás quienes tengan antecedentes penales, no sé si eso es posible o no, o de quienes hayan cometido algún tipo de delito durante su permanencia en Chile. Yo trataría de hacer algo un poco más estricto, Yo tengo temor de que esto se transforme el día de mañana en un argumento para decir
hay que regularizarlo. Mire, tanto es así que ya el propio Congreso aprobó una norma transitoria para permitir que abran cuentas bancarias. Ese es mi temor, presidente. Primero, según la consulta que yo hice con Interior, la regularización, al empadronamiento no sigue necesariamente la regularización. De hecho, se ha hablado de regularización, pero es un tema que está en estudio todavía. O sea, no se podría decir que... Bueno, yo por lo menos pienso que debería mediar alguna oferta de trabajo o alguna demostración de que la persona tiene los medios suficientes para pasar a ser regularizado, por así decirlo, y demostrar de alguna manera que tienen. Y vamos a verlo además. Ayer hubo una discusión muy interesante en la sala en general sobre la ley miscelánea en materia de migración, que va a agregar va a tomar en consideración una serie de cosas que no se vieron cuando se dictó la ley. Y yo creo que todo apunta en la idea de decir que, mire, que en realidad, cuando uno pone cifras como esas, que 3.000, 2.000 o 30.000, es decir, regularizar a 500.000 personas es francamente imposible. Entonces hay necesariamente que buscar algún proceso gradual, porque esa gente se va a quedar acá. Y que esa gente se va a quedar acá ilegalmente escondida, trabajando a la mala y no teniendo cuentas bancarias. Yo creo que es un desastre. Ese es el problema. Ahora, la pregunta es: ¿qué es lo que hacemos? ¿Los expulsamos para Argentina? No lo vamos a recibir en Argentina. Los expulsamos para Perú, tampoco lo van a recibir en Perú, y los expulsamos para Bolivia, tampoco. Y para expulsarlo a otra parte tenemos que tener la anuencia del gobierno que les impide ingresar. Entonces lo regularizamos. No, les damos una documentación suficiente para que puedan sobrevivir al final. Yo quiero recoger... La ley, un defecto de la ley. La ley dice claramente, la ley de migración, y eso no se va a cambiar, que para poder regularizarse hay que salir del país. El problema está en que no dice qué es lo que pasa al que no sale del país, porque esa es la realidad. La realidad es que nadie se va a ir a tratar de regularizar la tacla, desde luego, ¿no? Oye, perdón, que quiero tomar la inquietud del señor García y proponerles, por lo menos para que lo que votemos, sea con una pequeña modificación. Que en el fondo, si ustedes leen la indicación, dice: dentro de los 12 meses siguientes, las personas naturales extranjeras que estén biométricamente empadronados de esa resolución exenta, que es puntual, del Ministerio, y que no cuenten con antecedentes penales, o sea, ponerle una condición adicional, cosa que acotemos aún más el espectro de quienes podrán eventualmente acceder, y a continuación podrán acceder en su identidad, a solicitar la apertura, en el fondo ponerle un borde aún mayor, que según la información que tengo, son 200 de los 180 y tantos mil los que tienen antecedentes penales, pero sería muy bueno dejarlos fuera. 200 personas con antecedentes penales de los 182.000. Entonces, creo que es una buena preocupación de poder dejar a esas personas fuera. Señor Coloma. Sí, porque tener antecedentes penales respecto de irregulares es de lo más difícil que hay. No, yo entiendo, pero no creamos que esa es la solución a los problemas. O sea, yo creo que aquí lo que estamos haciendo, yo entiendo esos argumentos, así que aquí no están los buenos y los malos, están los que piensan de una forma y otra, digamos. O sea, pero al final, obviamente, esto de decir, ¿sabe qué más? No va a poder hacer nada, sé que es mejor, vamos regularizándolos de a poco y dámosles cuenta corriente. Y el efecto, perdón que sea, el efecto llamada y manada es claro. Este es un país que al final, cuando uno los va regularizando, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Usted cree que no va a venir otra oleada con lo que está pasando? Pues yo comparto lo que dijo usted al inicio, digamos, de Maduro y todos los efectos que está teniendo en la sociedad. Entonces, decir, bueno, si aquí en Chile al final se ingresan, después los van regularizando. No, yo creo que una mala señal, presidente, pero ya, yo creo que el punto está hecho. Ya está hecho y yo creo que propongo que votemos porque ya hemos discutido tanto que podemos avanzar. ¿Les parece? Don Rafael. Sí, señor presidente, contestando a su consulta, las expulsiones se distinguen entre administrativas y judiciales. En el año 2018 se expulsó a 2.000 personas, en el 2019 a 2.200, en el 2020 a 1.400, en el 2021 a 913, en el 2022 a 1.066, en el 2023 a 946 y en el 2024 a 1.091. Ha habido un cambio entre lo administrativo y lo judicial. O sea, si en el 2018 se expulsaba mucho más por lo judicial y poquito por lo administrativo, el año pasado esa proporción se modificó. En parte, estimamos, gracias a las modificaciones que ¿cuál es la mayor?
administrativa ha aumentado. Es que se ha mantenido. Mantenido, son 2.000, o sea, no hay ningún cambio. En torno a los 2.000. La pregunta es otra. ¿Cuál es el universo que ustedes tienen, la mejor estimación, que sabemos que es imprecisa, de irregulares hoy día en Chile? Yo no podría, sinceramente, dar esa información sin caer en una presunción muy general, presidente. Las estimaciones de distintos expertos van de 1.500.000 a 2 millones de extranjeros en Chile, lo cual te deja una cifra de como 500.000 al medio. Senador García. ¿Cómo posible? ¿Esas expulsiones son las que efectivamente se cumplen? Claro. O aparte, digamos, de esos números uno tendría que descontar las que por distintas razones no se cumplen? ¿El presidente? Sí. Estas son las expulsiones efectivamente realizadas. Además existe un stock de expulsiones decretadas, no materializadas. ¿Cuántas son? También fluctúa, pero alrededor de 14.000 Ok. expulsiones. Pero esas personas expulsadas, pueden ser, o ya sea administrativo o judicial, son aquellas que cometieron un delito, ¿ya? De los empadronados, efectivamente, son muy poquitos los empadronados del proceso de empadronamiento. El último, han habido muchos procesos de empadronamiento y han habido muchos procesos de regularización en el país. Son muy pocos, o sea, en general los empadronados no tienen antecedentes penales a la vista en Chile. Bien. Chile. El empadronamiento ha sido siempre utilizado para efectos de identificación, pero efectivamente permite ordenar la migración, porque el empadronado o la empadronada demuestra una intención de mantener como una estadía tranquila en el país. Y eso también es insumo para el Ministerio del Interior. Y en ese sentido, como dijo el señor Insulza, por su intermedio presidente, ha sido dicho que se está estudiando el proceso de regulación, que el empadronamiento puede ser un factor, pero es uno de los muchos criterios que se están analizando en el estudio que se está realizando para la Subsecretaría del Interior. Señor Lago. Le he hecho una pregunta al Ministerio del Interior que iba a responder respecto al origen del empadronamiento y cómo ha evolucionado este tema, si ha habido cambio de criterio, etcétera. ¿No? Lo hizo el ministro, entiendo, ¿no? Sí. No. Pero Él si, le dio la si- palabra al Ministerio del Interior para su efecto. si pudiera... Y ahí yo intervine y le dije si pudiera eventualmente ver la evolución, para que tal vez... No, porque inicialmente el senador Coloma leyó algo que parece que era el decreto, no sé, el proyecto original. ¿Ya? Entonces, y como bien dijo el ministro, yo estoy recapitulando acá, sonaba raro que alguien se fuera a empadronar si tenía todas estas condiciones de regularidad y legalidad, ya era lo peor, ¿ya? Entró en burro, todas estas cosas, a pata. Entonces, y ahí el Ministerio del Interior dijo, mire, es así, pero no tan así, se empezó a incorporar lo delató completamente. Sí. ¿Ya? No, Entonces, es yo, mi intervención es, tal vez en el origen fue así, como lo leyó el senador Colma, pero tal vez con el transcurso del tiempo ha cambiado el criterio Lo escuchamos. o el objetivo del empadronamiento biométrico. Lo para escuchamos. saber cómo conjuga con su tesis. Que yo tengo mis dudas todavía en todo caso. El enrolamiento es el concepto que utiliza sobre todo el Registro Civil y el Ministerio de Justicia para aquellas personas que dentro del sistema judicial necesitan tener una identidad para efectos judiciales. El empadronamiento es para efectos de identificación. Efectivamente, nosotros con la PDI estamos trabajando en un proyecto que se llama AVIS, que tiene que ver con el registro biométrico y empadronamiento, porque el AVIS permite ambas cosas, o sea, permite hacer match de una persona ya incluida en el sistema, como ingresarla por primera vez al sistema, tanto por la frontera norte como por los aeropuertos. Estuvimos recién ahora en la mañana en la Comisión de Transporte hablando de este tema del AVIS, porque va a ser financiado más por los gobiernos regionales, y el objetivo efectivamente es conocer y saber quiénes viven en Chile. O sea, si bien tuvo un objetivo inicial Claro, eso es. de quienes estaban entrando de manera irregular, el empadronamiento y con el AVIS mayormente va a servir para saber quiénes son las personas que ingresan a Chile. Y como la biometría no puede falsearse, es decir, la distancia entre la nariz y la punta de los ojos es única, la huella digital es única, etcétera, permite saber quiénes son. Y eso tiene múltiples fines. Lo trataba de explicar al gobernador Mundaca y a la senadora Orden en la comisión en la que estuvimos antes, de que esto permite tanto en la frontera norte empadronar a quien incluso ingrese por paso no habilitado, como hacer control migratorio en los aeropuertos. Porque básicamente nosotros, todos los que tenemos carnet de identidad, creo que todos sabemos que nos toman una foto que es una forma de biometría desde ya, y la huella es otra forma de biometría. Entonces nosotros ya tenemos un match con el registro civil, y esto lo que permite es que el funcionario de la PDI lo tenga aquí, cuando lo está haciendo. Eso también se puede obtener. Eso. Señor Coloma. Y todo eso al final termina en que se puede regularizar por la vía inicial
de las cuentas corrientes. Entonces, esa secuencia, esa lógica, a mí me genera un final poco feliz. Por eso que no estoy de acuerdo. Bueno, a mí me genera un final muy feliz, Sí, está porque bien. en el fondo creo que tenemos que tener visibilidad, y está muy legítimo pensar distinto. O sea, yo creo que, al contrario, no hacerse cargo del stock de 500.000 personas que están en Chile es hacerse trampa en el solitario. Pero, oye, creo que el punto está hecho, podemos pensar distinto, y yo realmente creo que para este propósito de la ley es relevante que tengamos visibilidad de las cuentas bancarias y no y no tener un mercado negro como el que tenemos. Propongo entonces, habiéndose hecho los argumentos, que votemos con el agregado de sin antecedentes penales, secretaria. ¿Ah? Para que dejemos fuera a los que tienen antecedentes penales. La derecha es muy amplia, tiene mucha diversidad. No valoran la riqueza que tiene nuestro Chile Vamos. O sea, cuando ustedes se dividen, son pluralistas. Somos diversos cuando no que tengan en Dicerrey, tengan ahí el desparramo, el desparramo, de diverso a desparramo hay un trecho. Claro, estáis como esos que dicen, que hablan como el poteo. ¿Estáis con la definición de poteo político en los cuerpos colegiados, no? Oye, pero que eso es demasiado realizado, como lo del brasileño. No, usted tiene razón, mas tem poca. La poca que tiene no vale nada. Mire, todas esas concepciones, todos esos matices semánticos son muy interesantes. Cuando hay cuerpos colegiados, como no sé, cuerpos colegiados, CMF, Banco Central, cuando uno tiene un representante ahí, dice que esos son organismos pluralistas. Cuando uno no queda representado es un cuoteo lo que ocurre ahí dentro. Cuando uno en un cuerpo colegiado uno no se siente representado, dice que es cuoteo. Representado para estar es pluralista. Entonces, claro, en el caso de usted son diversos. Yo creo que un desparramo es una división muy profunda de criterios. Muy bien. Una unidad monolítica. No, yo estoy que mantengo. No, pero lo que yo digo, no, yo, al contrario, yo estoy que más tengo, digamos, de esta indicación. Senador, gracias, perdón. Ya está. Podemos votar. Sí. Podemos votar, pero a mí me gustaría darle una vuelta en realidad. Esto es demasiado importante, entonces no sé, creo que votarlo hoy día, pues, yo preferiría darle una vuelta y votarlo la próxima sesión. Ok, no hay problema. Pero así estamos despachando la ley con esto, ¿no? No. Quedan, bueno. y el problema es que tenemos Si quedan más cosas, ya estamos en hora. Bueno. tenemos 7 minutos más. Yo me tengo que ir porque tengo pensiones. Bueno, no sé. Secretaria, ¿tenemos algún otro tema que quedó pendiente de los de fácil despacho? Presidente, queda una indicación. Dado que Queda una casi nada de fácil indicación. despacho. Queda una indicación que está en el documento corto que tienen ahí, sí, que es la indicación 4HD del senador Saavedra, que estaría en la página 384 del comparado, que lo que hace es proponer un transitorio nuevo que señala que lo dispuesto en el artículo 277 del Código Penal será aplicable a las plataformas de apuestas en línea una vez que entre en plena vigencia y efectos la ley que las regule. Eso es lo que Artículo yo estaba 277 que haciendo, está modificado, Eso que es lo está que reemplazado ahora por el Ejecutivo, está postergando en el fondo la aplicación hasta que se apruebe el otro cuerpo. A esperar que tuviera la ley puesta en línea funcionando para estos efectos. Eso está Exacto, entendido eso yo, es. digamos. ¿Cómo Pero aplicar ¿qué algo más que no sea? sabemos cómo va a Es que quedar? lo que pasa es que el argumento que hay, Entonces rechazan la el obligación. argumento que a mí se me ha dado es que para cuando esta ley se apruebe, por lo tanto operen las sanciones, ya la ley de apuestas en línea va a estar pasada, ya se va a ver hecho. Senador, Entonces, lo que- procedimentalmente yo no sé si podemos hacer referencia a algo que no existe. Digo, de técnica legislativa nomás. ¿En qué me apoyo? Si no sabemos qué va a pasar, Pues ¿cómo eso digo. vamos a aplicar esa La sanción? pregunta mía es ¿qué pasa si no se aprueba? Entonces, pero si aquí hemos dicho que la estamos votando ahora porque se entiende que se va a aprobar pronto la ley de apuestas en línea, buena o mala, lo mismo. Presidente. Entonces, querer garantizarlo con una Todos indicación me parece todos queremos eso, razonable. pero señor Coloma. Yo tengo que ser en el sentido inverso, porque usted no puede hacer una referencia a una ley que no existe. Lo que sí podríamos desde ya acordar que cuando se apruebe esa eventual ley, se haga un transitorio que se aplican las normas de esta ley. Porque eso es lo que tiene sentido. Porque si no sería muy raro, digamos, porque estamos hablando de una ley
está en discusión. Entonces imagínense después... Si yo estoy de acuerdo con usted, señor Insulza, en el fondo. Si el problema es en la técnica legislativa es donde tengo mi dificultad. Las leyes tienen que uno amarrarla a algo que exista, porque de lo contrario queda escrito sobre aire. Esa es la dificultad que veo. ¿Ah? Entonces, si les parece la rechazamos, pero... Yo te propondría que discutamos, votemos la próxima vez, entonces a ver si salimos con alguna idea que realmente Bueno, sea compatible. no tengo problema. Queda pendiente entonces también. Muy bien, sí. Les agradezco a todos y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levante. En la tarde vamos a sesionar en proyectos de fácil despacho, para que sepan. ¿Ah? No hay nada fácil de... No, si es... En